la presentación? Sí, yo te voy avisando. Todavía no, ahí sí. Ok. ¿Empezamos? Buenos días a todos, al plenario que está presente. Hoy día les voy a mostrar algunas características de las calderas de condensación Baxi en media y alta potencia, principalmente instalación en tándem o paralelo, en conjunto de dos calderas, que es una solución bastante óptima, no solo para proyectos nuevos, sino que también para renovaciones tecnológicas, es decir, cuando se tiene que renovar una central térmica de calefacción o de producción de agua caliente sanitaria. Es una presentación bastante breve, debería durar, qué sé yo, una media hora, 40 minutos, porque la intención es poder mostrar la tecnología y después obviamente estar en contacto por si tienen algún requerimiento específico con este tipo de productos. Aquí vamos. Solamente para los que no han tenido posibilidad de asistir a nuestras presentaciones, voy a refrescar con 3 láminas lo que está pasando con las tecnologías actuales de centrales térmicas, hoy por hoy. Nosotros con la experiencia que tenemos en centrales térmicas, principalmente de condensación, donde ya trabajamos hace 14 años, les podría decir que las centrales térmicas tradicionales, que eran las que se proyectaban hasta el año 2000, 2005, empezaron a dar paso a las centrales térmicas de condensación en el año 2008 aproximadamente, considerando que en Chile no hay una normativa que exija centrales térmicas con tal o cuales características, es decir, el mercado de alguna manera se ajustó solo a las nuevas tendencias, principalmente por reducir consumo de combustible y por ajustarse a sistemas mucho más eficientes. Después de que ingresaron las centrales térmicas de condensación, se empezó a trabajar con centrales térmicas de condensación híbridas y telegestión para terminar en lo que estamos hoy, que son sistemas de condensación en proyectos híbridos, con telegestión e incluso con sistemas de instantaneidad. Entonces, lo que yo les voy a mostrar en esta pequeña presentación es un producto que se ajusta al último segmento y que son las centrales térmicas en tándem. Obviamente que los principales mercados de implementación de las centrales térmicas siguen siendo casa, habitación, ya sea en el formato renta residencial o viviendas para venta, y además de las centrales térmicas que se utilizan en educación, edificios de salud, gobierno, oficinas, etcétera, etcétera. Haciendo un pequeño resumen de lo que nosotros hemos visto como evolución de centrales térmicas, acá hay una imagen de centrales térmicas con productos nuestros, de otras marcas, no de la marca Baxi, pero que de alguna manera resumen cuál es el resultado del funcionamiento de este tipo de equipamiento. Tenemos las centrales térmicas con calderas atmosféricas, fierro fundido, muy sencillas, muy robustas, que pueden durar 20, 25 años, y no estoy exagerando, hay centrales térmicas de esa data funcionando al día de hoy y que van a seguir funcionando lo más probable. El problema está en que tienen un rendimiento bastante bajo, cercano al 88%, y eso implica un alto consumo de combustible en la operación. Es decir, son centrales térmicas de un costo de implementación bastante bajo, pero con costos de operación bastante altos. En una etapa intermedia tenemos las calderas de fierro fundido también, con quemador presurizado, generalmente para tener posibilidades de evacuar con chimeneas en longitudes mayores a las calderas atmosféricas. El quemador permite ya evacuar una cierta cantidad de metros mucho más que las calderas atmosféricas, que generalmente se tienen que utilizar en las partes altas de los edificios, por lo mismo, por la chimenea. Y la otra alternativa que también es muy usada son las calderas de chapa de acero en conjunto con un quemador
con distintos tipos de combustible. Los rendimientos de estos sistemas bordean el 90%. Entonces, hoy por hoy, que tenemos edificaciones verticales donde las centrales térmicas son cada vez más masivas, las comunidades y los edificios corporativos propios se han dado cuenta que el costo de operación es un ítem de mantenimiento no menor. Entonces, viendo un resumen de lo que podría ser una central térmica con calderas atmosféricas, tengo una central que permite tanto la calefacción como la producción de agua caliente sanitaria. Como ya les dije, rendimientos del 88% y generalmente con modulación de 2 etapas por caldera. Es decir, en este conjunto que ustedes visualizan acá, yo podría tener, si es que las conecto de manera individual, una modulación de 4 etapas, 0,50 por cada una, lo que se traduce en 0, 25, 50, 75 y 100. Ahora, digo si es que se trabajan de manera individual, porque lo que ocurre generalmente en las instalaciones existentes hoy por hoy es que las calderas no trabajan con bombas circuladoras independientes, sino que trabajan con una bomba circuladora para el conjunto de calderas, y eso implica que estas centrales térmicas tienen muchas pérdidas superficiales. De los que están acá escuchando en este plenario, si han tenido la posibilidad de visitar una sala de calderas de estas características e ingresar, al ingresar se dan cuenta que es una sala que está muy calurosa porque las calderas generan muchas pérdidas superficiales cuando una se detiene y la otra está en operación, si es que la bomba circuladora está trabajando en el conjunto. Es decir, lo que quiero tratar de explicar es que una de las calderas se transforma en un gran disipador, en un gran radiador de energía. Y por eso que no solamente depende de escoger la tecnología, sino que también de saber cómo implementar esta tecnología en una central térmica, es decir, considerar las pérdidas superficiales para efectos de rendimiento y consumo de combustible. Dicho eso, la otra alternativa que veíamos en la imagen anterior es una caldera de chapa de acero con quemador en su conjunto y desde el punto de vista rendimientos, siempre considerando el poder calorífico inferior del combustible, los rendimientos no son muy distintos, son similares, 90%, depende del tipo de quemador, si son de etapas, 2 o 3 etapas o modulantes, va a ser cómo se ajusta la caldera al requerimiento del edificio y eso de alguna manera puede permitir tener menores consumos de combustible. Haciendo esa primera mirada, lo que nosotros vamos a exponer hoy día es este conjunto de calderas en tándem o en paralelo que logran eficiencias para la producción de agua caliente sanitaria del 98% y calefacción en baja temperatura hasta el 109%. Es decir, solamente considerando la producción de agua caliente sanitaria, estas calderas logran casi 10 puntos porcentuales de rendimiento por sobre las tecnologías que estaba mostrando hace un par de láminas atrás. Ahora, una de las características que la hacen muy conveniente desde el punto de vista de la operación es que en su conjunto estas dos calderas podrían tener una modulación de 10 o 12 etapas. Es decir, se van a ajustar muy bien al requerimiento del edificio en función de la demanda térmica de la estacionalidad. Eso lo hace muy atractiva este tipo de tecnología. Acá se ve una imagen donde tengo las dos calderas en tándem o paralelo, donde ustedes pueden apreciar que es un grupo térmico modular de dos calderas con una separación mínima. Esta separación mínima, como vamos a mostrar en un par de láminas más adelante, permite tener
un ancho de esta solución, por ejemplo, hasta 640 kilowatts en en una superficie de un ancho de no más de 1,5 metros, ¿ya? Acá lo que se puede visualizar es que las chimeneas de ambas calderas se conectan en un conjunto donde tengo una evacuación de humos individual, ¿ya? Que me permite evacuar hasta 60 metros de longitud equivalente y un grupo hidráulico que está por sobre las calderas. Esto permite que el conjunto sea bastante compacto en su implementación. Esta es una solución que podría servir para más del 80% de las centrales térmicas que están instaladas en Santiago. Nosotros sabemos que el 80% de las centrales térmicas, tanto para calefacción como para producción de agua caliente de edificios, no sobrepasa los 600 kilowatts. Entonces, teniendo el ajuste de calderas en función de la potencia individual, se podría tener una solución de estas características implementadas en proyectos nuevos como también en renovaciones tecnológicas. ¿En qué consisten estas calderas? Estas calderas son calderas del grupo Baxi, se fabrican en Alemania y tienen un bloque compacto de aluminio silicio con una unidad ventilador que hace una mezcla perfecta por efecto Venturi de combustible comburente para tener una modulación exacta de acuerdo al requerimiento de la carga térmica del edificio, ¿ya? Estas calderas, como les digo, son calderas de aluminio silicio y a diferencia de las calderas de condensación que trabajan con acero inoxidable, el aluminio silicio es un mejor metal para conducir energía, en este caso energía en forma de calor. Entonces es un módulo muy compacto que permite tener una solución térmica de una gran potencia en un tamaño bastante reducido. Esta caldera, como les digo, se fabrica en aluminio y nosotros las garantizamos hasta 5 años en sus partes principales internas, como son bloques, conjunto, ventilador, válvulas, etcétera, etcétera. Como les mencionaba anteriormente y como se veía en las láminas anteriores, las conexiones hidráulicas y las conexiones de humo en las nuevas versiones están todas en la parte superior. Entonces eso permite reducir el espacio de sala porque, por ejemplo, las versiones anteriores de estos sistemas tenían las conexiones hidráulicas hacia la parte posterior. Eso implica que yo tengo que tener una sala con una mayor superficie porque tengo que dejar el espacio para las tuberías y además el espacio para el mantenimiento. En este caso, se reduce ese espacio porque todas las conexiones de humo y las conexiones hidráulicas salen hacia la parte superior. Tengo el intercambiador de la aleación aluminio-silicio. Tengo estos paneles que se pueden ir sacando para efectos de mantenimiento, pero generalmente en estas calderas el mantenimiento es por la parte frontal y por la parte superior. Entonces, yo solamente necesito tener un acceso por la parte frontal de la caldera y ahí puedo acceder a el ventilador, válvula de gas, toma de aire, tarjeta electrónica, etcétera, etcétera. El intercambiador es un intercambiador bastante compacto, como decía, y tiene una excelente transferencia térmica, lo que permite que sea un intercambiador bastante compacto y reducido en su tamaño, incluso para la gama más potente que son los 650 kilowatts. En el conjunto ventilador-quemador se trabaja modificando las revoluciones del ventilador, las RPM. Al modificar las RPM se va generando un efecto de mezcla por efecto Venturi, es decir, voy succionando gas
que es arrastrado por las revoluciones del ventilador y eso permite tener siempre una combustión óptima para poder ajustarse a el requerimiento térmico del edificio. Estas calderas pueden trabajar tanto con GLP, gas licuado de petróleo, como para gas natural y generalmente vienen todas listas de fábrica para ajustarse al gas natural, que es el que se utiliza en Europa en un 80%. Entonces, de esa manera, si yo quiero ajustarme a gas licuado, solamente hago un cambio de diafragma en algunos modelos y en otros un cambio de parametrización para poder ajustar las revoluciones del ventilador y adaptarme al tipo de gas. Solamente para poder saber en qué segmento estamos hablando de potencia, nosotros en la gama de calderas de condensación que distribuimos tenemos un abanico bastante amplio con más de 20 modelos de calderas en distintas potencias. Y estas calderas que se utilizan en la solución Tandem corresponden a la serie de calderas Power HT y HTA, que son calderas que van desde los 280 hasta los 650 kilowatts. Entonces, al trabajar en conjunto, tengo salas de caldera de 560, 640, 860 y 1300 kilowatts respectivamente si voy haciendo el conjunto de ambas calderas. En las calderas más chicas tengo modulación de 1 a 6, en las calderas más potentes de 1 a 5, entonces por eso que el conjunto al instalar dos calderas permite modulaciones de 1 o 10 pasos o 1 a 12 pasos térmicos. Como les indicaba en la imagen donde se veía la fotografía de ambas calderas, si se fijan, acá en una distancia, en un ancho de 1434, tengo la posibilidad de colocar dos calderas, ¿ya? A medida que van aumentando en potencia térmica, lo que va aumentando es la profundidad de la caldera, pero siempre estas calderas tienen un ancho individual no superior a 70 centímetros, entonces eso permite que sean muy fáciles de poder incorporar en las centrales térmicas que están en la cubierta o en la parte baja del edificio porque calzan a través de puertas o ascensores y eso también permite que sea una solución bastante óptima desde el punto de vista de la renovación tecnológica. Es decir, yo podría tener calderas de 650 kilowatts y las podría renovar fácilmente pasándolas a través de los espacios de acceso del edificio. Acá se ve que esta imagen que puse en esta presentación corresponde a los modelos de 280 320 kilowatts. En el modelo de 430 a 500 y también el de 650, pero no los puse acá para efectos de no llenar con la misma imagen las presentaciones, tengo un espacio de 2 metros 3 aproximadamente, donde acá el fabricante, por ser una gama un poco más potente, solicita que haya un espacio de 80 centímetros entre caldera y caldera, pero de todas maneras, la solución en conjunto sigue teniendo una longitud de 2 metros 3, o sea, en menos de 2 metros y medio logro incorporar una gran potencia térmica en un edificio. Si se fijan, las alturas respectivas con las conexiones hidráulicas llegan a las 2 metros 3, teniendo en consideración que tengo la caldera, el conjunto de bombas y estos manifolds que vienen originales de fábrica y que se pueden incorporar. Entonces esto hace muy rápido el montaje, sobre todo pensando en una renovación tecnológica. Acá en este ejemplo puse el accesorio de descargas de humo para poder tener una única chimenea de evacuación de calderas. Acá se conectan dos calderas con estos tubos de aluminio que también resisten la corrosión del agua ácida
que va a salir en el vapor de humo de las calderas se pueden ajustar porque son movibles y se pueden ajustar al espacio de las descargas de humo de cada una de las calderas y se conectan en un colector único, también con un despiche para poder ir evacuando agua que se pueda ir almacenando en la descarga colectiva de estas calderas. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, para las calderas de 180 y de 320 kilowatts. Entonces, resumiendo, tenemos calderas de monobloque de aluminio silicio, en las más potentes, modulación de 1 a 5, en las intermedias de 1 a 6, con presiones máximas de trabajo de 6 bar, con la posibilidad de trabajar hasta 3 zonas mixtas, y también considerar que estas calderas se podrían instalar en cascada hasta 16 unidades. En este caso me estoy enfocando solamente en el funcionamiento en par o en tándem, pero esto no excluye que las calderas se puedan trabajar hasta 16 unidades. Tiene electrónica Siemens y en este modelo de calderas no necesito controles adicionales para gestionar la cascada, solamente necesito una interfaz que se coloca en cada uno de los módulos electrónicos de las calderas. Potencias de 280, 320, 430, 500 y 650 kilowatts. El rango de modulación de cada una va de los 45, 52, 77, 91 y 120 kilowatts hasta la potencia máxima en baja temperatura. Y para poder ejemplificar lo que estábamos comentando es una instalación en tándem con 2 calderas o instalaciones individuales cuando la potencia que se requiere es una potencia alta y se puede trabajar con una sola caldera, un solo generador. Entonces, esto depende en el fondo de lo que se quiera tener. Si se quiere tener redundancia, se colocan 2 calderas, si con una sola caldera es suficiente y se quiere aprovechar el máximo el espacio, se puede utilizar un único generador. Las conexiones hidráulicas, como se ven en estas imágenes, van siempre hacia arriba y acá se puede apreciar que el espacio de sala a utilizar es bastante compacto. Acá se ve, por ejemplo, una instalación bastante limpia, con 2 calderas en tándem, con las conexiones hidráulicas en la parte superior. Sigo insistiendo en eso. Y van alimentando los colectores que son los que se encargan después de entregar la energía aguas abajo en un circuito secundario para la producción de agua caliente sanitaria o la producción de calefacción. Aquí se ve un esquema típico de 2 calderas Power HT o HTA, donde se ilustra la conexión en tándem. También son capaces de detectar la temperatura ambiente exterior para trabajar con curva climática. Se conectan hacia un separador hidráulico, el separador hidráulico alimenta el colector o manifold de distribución y voy produciendo calefacción o agua caliente sanitaria. Si estoy trabajando hacia la producción de agua caliente sanitaria, las calderas trabajan a máxima potencia para conseguir lo más rápido posible la producción y después dan paso nuevamente a la calefacción. Una de las características que también mencioné es que estas calderas de manera individual o colectiva pueden trabajar hasta 60 metros de descarga. ¿Ya? Eso también es importante porque de alguna manera en las renovaciones o en los diseños que están en la parte baja hay que considerar esta vertical de evacuación con chimeneas de polipropileno que no requieren aislamiento, pero sí requieren un material que sea diseñado para poder soportar la corrosión, ya sea polipropileno o acero inoxidable o en algunos casos aluminio. Acá en Chile no es muy utilizado el aluminio, pero como les indicaba en algunos slides hacia atrás, el colector de humo también es de aluminio y después yo me empalmo con los ductos de polipropileno o acero inoxidable.
Lo que mencionaba recién es que también se pueden instalar en cascadas, teniendo más de 2 equipos. Aquí en este caso tengo 3 unidades, acá tengo 5 unidades. Eso depende también del requerimiento que se quiera obtener. Generalmente en los hospitales es donde se han utilizado más de 2 generadores y se utilizan 5, 7, 3 generadores, por obviamente la gran superficie a calefaccionar que se tiene. ¿Qué otra característica tienen estas calderas? Estas calderas no requieren, como les decía, un control externo para poder gestionar la cascada, solamente una interfaz para saber que esta caldera se va a conectar con una caldera hermana, y tiene un display con un panel de mando bastante fácil de operar, muy intuitivo, donde yo voy navegando con 3 niveles de usuario: un usuario final, un mantenedor y un usuario que ya ajusta diseños o anexa elementos de control adicional. El usuario final, en un ambiente de manejo, puede determinar cuáles son las temperaturas de trabajo, la temperatura exterior, si está trabajando en un ciclo de producción de agua caliente sanitaria, si está trabajando en un ciclo automático, si está trabajando en una consigna día, consigna noche, la temperatura de operación, etcétera, etcétera. Es un ambiente bastante amigable del funcionamiento de estas calderas, y además, hoy por hoy, tenemos la posibilidad de conectar este sistema con un web server que me permite ver qué es lo que ocurre con cada una de las calderas o qué ocurre con el conjunto, ¿ya? Donde el usuario final, desde la recepción del edificio o desde una sala de control, puede estar monitoreando las calderas sin necesariamente estar físicamente en la misma sala, o también puedo utilizar una plataforma de un sistema BACnet donde el mantenedor puede monitorear las calderas sin tener que ir físicamente al lugar donde están instaladas. Es decir, estos sistemas se pueden trabajar con una red de monitoreo y los mantenedores pueden saber qué es lo que está pasando con las calderas en línea, cuáles son las temperaturas de operación, si hay algún tipo de falla o anomalía activa en las calderas, y tomar las acciones pertinentes, incluso gestionar a distancia alguno de estos parámetros que antes mencioné. Es decir, no es solamente un sistema de telemetría, sino que también es un sistema de telegestión, obviamente en función de lo que yo vaya parametrizando en este sistema de monitoreo remoto. Ahora, pensando en la producción de agua caliente sanitaria, estas calderas se pueden trabajar obviamente en un circuito primario, hacer un intercambiador de placas, donde yo voy entregando la energía a través de un intercambiador intermedio hacia los volúmenes de acumulación, ¿cierto? ¿Qué es lo más típico? Eh, es lo habitual acá en Santiago y en Chile. eh, las calderas entregan la energía hasta el intercambiador de placa, y el intercambiador de placa entrega la energía hacia el depósito de acumulación o productor, dependiendo de los volúmenes. Otra alternativa, pensando en la reducción de espacio que se está que es la tendencia de hoy por hoy, es utilizar estas calderas con serpentines interiores en el interior de los acumuladores. Eso permite dos cosas. Primero, reducir los elementos de sala y reducir el espacio, porque acá las calderas, si son utilizadas de manera individual o colectiva, desde el colector van alimentando los distintos acumuladores, y eso implica que tengo menos pérdidas superficiales. ¿Por qué? Porque no voy a tener las pérdidas del intercambiador de placas. Entonces la energía que está produciendo la caldera la voy a utilizar de manera óptima en el
interior de este acumulador. Puede ser una alternativa. Y la otra alternativa que se está utilizando hoy por hoy es tener un sistema semi-instantáneo o instantáneo que tiene que ver con estos productores. Por ejemplo, este productor es un productor que se utiliza entre el circuito primario y el productor de agua caliente sanitaria y funciona de tal manera que cuando tengo ingresos de agua fría, voy calentando a razón de la potencia térmica que tengo con la caldera o el módulo de calderas en tándem y voy generando producción instantánea en algún momento, y cuando no tengo requerimiento instantáneo, este depósito se encarga de almacenar energía. Es decir, tengo la caldera que está entregando potencia, esa potencia la entrego a un volumen, finalmente lo que tengo es energía acumulada, entonces de esta manera tengo un volumen de agua menor que los ejemplos anteriores, y esto se puede sostener en el tiempo porque están trabajando con módulos de caldera de mediana o gran potencia. Es decir, esto logra un equilibrio entre una potencia mediana o alta para producción instantánea, y si la producción es mayor, voy almacenando energía para poder sostener la demanda del edificio. Este sería un sistema semi-instantáneo, sistemas que después podemos profundizar en detalle si alguien tiene alguna consulta, pero para tener una idea, estos módulos son potencias hasta 1000 kilowatts. Entonces las calderas son 650 la más potente, con una caldera de 650 en conjunto con un módulo de 650 kilowatts más un pequeño volumen de acumulación, podría tener una solución bastante compacta y eficiente. Y por último, los sistemas 100% instantáneos, que en algunos casos requieren un sistema de acumulación de energía, un depósito, que no es un depósito de agua caliente sanitaria, es decir, acá no se acumula agua para consumo, sino que se acumula agua técnica en un conjunto con caldera, estanque inercial y productor instantáneo, como se puede ver en esta imagen, donde se ve una batería de calderas, que pueden ser las calderas que estamos mencionando, con un sistema que va a abastecer tanto calefacción como producción de agua caliente sanitaria a través de sistemas de instantaneidad. Estos sistemas de instantaneidad requieren de una bomba de recirculación que esté sacando energía de las calderas. Si las calderas son muy potentes, pueden encender y apagar, lo que se denomina ciclaje. Si las calderas están apagadas en ese minuto, esta bomba, aunque funcione, no va a lograr transferirle energía a estos módulos instantáneos. Entonces, en estos sistemas se coloca un pequeño estanque inercial donde voy a lograr sostener energía en función de la potencia que me van entregando las calderas. Esta energía la voy haciendo circular hacia los productores 100% instantáneos, y estos productores 100% instantáneos que, por ejemplo, en este modelo Smart Plate, tienen una capacidad de reacción de 0 a 100% en tan solo 2 segundos, se adecua muy bien al requerimiento del edificio en la producción de agua caliente sanitaria. Entonces, este estanque de inercia, en conjunto con la caldera y en conjunto con el productor instantáneo que se ven en este diseño, logran el requerimiento 100% instantáneo, y obviamente eso implica una superficie de sala muy pequeña. Tengo las calderas, el estanque inercial y los productores instantáneos, es decir, este módulo térmico de 2 calderas que pueden ser, vuelvo a insistir, pueden ser, qué sé yo, 460 kilowatts, 560, 840, 1300, se pueden acoplar a estos sistemas 100% instantáneos, y a la larga lo que hago es una central eficiente, compacta,
y de muy buen resultado para lo que se está utilizando prácticamente acá en Santiago, que es centrales de producción de agua caliente sanitaria más que centrales de calefacción. Todas las edificaciones verticales que hay en edificios de la zona centro y sur de Santiago, principalmente son centrales de producción de agua caliente sanitaria y no centrales de calefacción. Aunque pueden trabajar de ambas maneras, la idea es considerar estos generadores alemanes con estos productores norteamericanos que pueden ser una muy buena solución para estos fines. Eso es lo que tenía preparado, Karina. No sé si hay preguntas en el chat para cumplir Ok, con el Luis. tiempo. Sí, sí, tenemos preguntas. A ver, vamos viendo. Ok, Luis, ¿nos puedes dejar con la última diapositiva tuya, que es tu contacto, por si alguien por mientras quiere tomar nota? ok. Aquí está mi correo. Ok, gracias. Mira, aquí nos pregunta Mauricio, bueno, que ha tenido la posibilidad de visitar renovaciones de centrales térmicas en edificios y ¿Ya? siempre existen equipos apagados, con falla, desarmados. ¿Qué pasa con la duración de las partes y piezas? Y si existen algunas pautas de renovación de elementos. Coméntanos tú un poco el tema de la renovación, ¿cómo lo ves tú, Luis? Mira, específicamente de estas calderas, esta caldera que es un monobloque de aluminio silicio, no solo acá en Chile, sino que en Europa, porque este sistema obviamente se utiliza mucho, como le dije, las calderas son de procedencia alemana y se utiliza mucho por el grupo Baxi, principalmente en España e Italia, ¿ya? Estos sistemas monobloque, eh, lo principal que hay que tener en consideración en la aleación de aluminio-silicio, que tolera muy bien la acidez del agua ácida, valga la redundancia, de la condensación, que con gas natural o licuado tiene pH entre 4 y 5,5, entendiendo que el neutro es 7, no debe trabajar con aguas muy básicas o alcalinas, ¿ya? O sea, no tiene que tener niveles de alcalinidad sobre los 9 o 10, ¿ya? Para que duren el tiempo. Dicho eso, que es lo más importante en las calderas de aleación de aluminio-silicio, la duración es prácticamente indefinida a menos que haya algún problema de expansión o cosas que se van a dar no solamente en esta tecnología, sino que en las tecnologías de fierro fundido y en las tecnologías de chapa. Es decir, si no se considera elementos básicos como estanques de expansión que sean capaces de sostener la dilatación, las calderas durarían lo que duran las calderas de fierro fundido, bastante tiempo. ¿Ya? Con respecto al ítem de mantenimiento, en las calderas de condensación, que son muy distintas a una caldera de atmosférica, es decir, tienen mucho más elementos electrónicos, yo te diría que la parte principal, ponte tú, sería los electrodos de encendido y la óptima limpieza del quemador para tener eh, siempre la combustión en el punto óptimo. Y los demás son pautas de mantenimiento que el mismo fabricante indica, es decir, cada cierto tiempo se cambian elementos básicos como los electrodos, que para hacer la comparación con la empresa automotriz son como, entre comillas, las bujías de un vehículo. Entonces cada cierto tiempo se tienen que cambiar esos elementos y cambiando esos elementos básicos la duración es bastante prolongada. Ok, Luis. Mira, nos preguntan aquí también, ¿Mm? Ricardo, ¿cuánto se necesita, cuánto espacio se necesita alrededor de las calderas para hacer de manera óptima el recambio? Las calderas, voy a volver a una de las imágenes en esta. Estas calderas en las partes laterales solamente necesitan 50 centímetros, en la parte posterior también 50 centímetros y en la parte frontal 1 metro. ¿Ya? Disculpa, Luis, todavía no lo podemos ver. Ah, pensé que se veía. No, no todavía. ¿Ahí se ve? No, estamos con tu última diapositiva todavía. Está medio lento La el ca- cambio. sí, la cambié, pero no sé por qué no se... Bueno, pero coméntanos por mientras. Bueno, de todas maneras, respondo sin mostrar la imagen, son
50 centímetros lateral, posterior y 1 metro en la parte frontal. Ok. Bueno, nos pregunta aquí Gonzalo, ¿siempre se tiene que salir con una bomba individual por caldera? ¿Qué pasa cuando la instalación en cascada? Mira, generalmente, desde el punto de vista de eficiencia, es ideal trabajar con una bomba individual por caldera. ¿Por qué? Porque estas calderas, de acuerdo al requerimiento, se van ajustando, es decir, no necesariamente siempre están trabajando las dos. Puede que esté trabajando una y la otra está en un modo stand-by. Si yo hago circular agua por las dos calderas, finalmente termino mezclando el agua de la caldera que está activa a temperatura con la caldera que está fría, y eso implica que voy a tener una eficiencia mínima, porque estoy mezclando agua. Y por otra parte, si lo miro desde el punto de vista de pérdidas superficiales, una caldera va a ser un generador y la otra caldera que va a estar a un costado va a ser un disipador. Entonces, siempre es ideal trabajar con bombas individuales. Además, estas calderas tienen la posibilidad de trabajar no solamente con bombas fijas, sino que también con bombas electrónicas. Es decir, bombas con variador de frecuencia que van a permitir no solo modular térmicamente, sino que también modular hidráulicamente. Ok. Luis, ¿cómo se comportan estos materiales con altos niveles de cloro? Altos niveles El de cloro. cloro, el cloro afecta más que nada ¿cómo se llama? A la aleación, o sea, al acero inoxidable. Pero de todas maneras, en estas calderas y en las calderas me refiero que en las calderas de aluminio silicio y en las calderas de acero inoxidable, el fabricante entrega una guía, una pauta, donde tengo que tener algunas características del agua, porque el cloro, de alguna manera, a ver, se supone que las calderas trabajan en un circuito cerrado que es agua muerta. Es decir, si va a ingresar una cierta cantidad de cloro, una cierta cantidad de calcio, etcétera, etcétera, esas cantidades se terminan diluyendo en el volumen total de agua. El problema está cuando yo tengo fugas y estoy ingresando agua fresca, es decir, estoy renovando constantemente con agua, ahí se puede, y esa agua viene con cantidad de cloro alta, ahí se puede generar algún inconveniente en el tiempo. Ok, y con respecto a la calidad del agua, también nos preguntan aquí, ¿qué se recomienda con respecto al tratamiento de incrustaciones eh, para no disminuir la eficiencia de las calderas por la precipitación de calcio y magnesio? Bueno, es que un poco esa respuesta Mm, viene asociada a lo mismo. Yo, sí. a diferencia de un generador instantáneo, donde no estoy, se supone, trabajando con agua fresca, voy a tener una cierta cantidad de calcio y va a precipitar, pero si eso se mantiene constante, se va a ver reflejado en el interior de las calderas. Si es un volumen de agua que después se denomina agua técnica, no pasa nada. El problema está, vuelvo a insistir, en cuando tengo fugas y esas fugas se tienen que rellenar con agua fresca, ahí ya no tengo un circuito estanco, se empiezan a generar los problemas con esta marca o con la marca que sea de caldera. Ujú, perfecto. Mira, Luis, con respecto a la pregunta anterior que te había hecho de qué distanciamiento necesitaban las calderas para el recambio, ¿Mm? nos pregunta aquí Mauricio si es necesario, o sea, si es que esas medidas que tú das cumplen con el DS66. Lo que pasa es que esto se presenta como un generador el decreto 66 habla de las condiciones mínimas de seguridad, tanto de ¿cómo se llama? El espacio, las líneas de gas, válvulas, los artefactos que tengan la certificación y la evacuación, ya sea individual o colectiva. Entonces, esto es lo mismo que ocurre con las calderas de sobre 70 kilowatts en el formato mural. Los que están escuchando acá, seguramente todos habrán escuchado y habrán visto acerca de las calderas de 100, 120 o 130, depende de la marca y modelo, o 150 o 160 kilowatts, que por ejemplo es la nuestra de Dietrich.
Esas calderas se instalan a 2 centímetros, dependiendo del tipo del colector, y estas calderas, al igual que el formato Power HT anterior, se pueden instalar a 2 o a 45 centímetros. Entonces, esto, si se presenta con la memoria de cálculo del fabricante, el certificador o los certificadores, que yo entiendo que no siempre tienen el mismo criterio, entienden que es una solución validada y que está utilizada hace mucho tiempo en Europa. Pero para ser súper claro, nosotros, por ejemplo, innovamos con las calderas de condensación acá en Chile en el año 2008, o sea, estamos hablando hace 13, 14 años atrás, considerando el 2008 como año completo, y el decreto 66 se publicó en el 2007. Entonces todavía no se ha actualizado ese decreto con respecto a las tecnologías actuales. Y por eso que no habla en un apéndice específico de este tipo de tecnologías, porque es una normativa anterior, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, presentando los documentos del fabricante, generalmente no hay ningún tipo de problemas en la implementación de este sistema, tampoco así en las calderas murales que estaba mencionando anteriormente. Ok, Luis. Mira, por aquí otra pregunta. Con respecto a la bomba individual, ¿la debemos Ujú. calcular con las mismas características que el circuito secundario? ¿Cuál es la pérdida de carga desde la caldera hasta el estanque de inercia y o separador hidráulico? Hay una pérdida de carga en los documentos de ingeniería. Voy a ver si es que si lo puedo compartir acá. No sé si se ve este documento. ¿Se ve? Yo todavía no... Sí, ahí está, sí. Ya, mira, aquí hay un documento de ingeniería con respecto a las Power HTA, donde están los rangos, están las características. Entonces, para responder una de las preguntas, aquí, por ejemplo, están los valores de rendimiento, la modulación, depende de los modelos, etcétera, etcétera. Y en este mismo documento están las pérdidas de carga de acuerdo al modelo de caldera, pero son bastante bajas porque no generan mucha resistencia, no son espirales, ¿ya? Entonces no generan mucha resistencia. No se calculan de acuerdo al circuito secundario, se calculan de acuerdo al circuito primario, es decir, se calculan en función de la potencia de la caldera, con qué delta T voy a sacar la potencia de la caldera, es decir, la potencia no varía, lo que varía es el caudal en función del delta T. Si yo trabajo con un delta T de 20, se calcula con un delta T de 20 por la potencia individual de cada una de las calderas, y en este documento se ve las pérdidas de carga en función de cada uno de los modelos de caldera. No recuerdo cuál es la hoja exacta, pero en este documento está y se los puedo hacer llegar después a los participantes. Acá está. Acá están los distintos modelos, ¿ya? Con los flujos de agua y con las pérdidas de carga en milibar, ¿ya? Y acá incluso te sugiere una bomba. En este documento te sugiere una bomba, eh, Grundfos en este caso, y por ejemplo te sugiere la bomba, la Magna 34080. Si te fijas, se va repitiendo porque en algunos casos es la misma bomba que se va a comportar de distinta manera en función de la pérdida de carga que va a ofrecer la resistencia. Perfecto, Luis. Yo creo que el que los requieran nos puede ir pidiendo la información. Ya no tengo más preguntas, así que con esa terminamos. Los dejo todos invitados a que si tienen algún proyecto o alguna duda puntual con respecto a cómo especificar esta tecnología, nos hagan llegar algún mail. Ya tienen el contacto de Luis, el mío. Y eso, muchas gracias por acompañarnos hoy. Luis, cierra tú. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos dispuestos acá a poder apoyar o asesorar en lo que ustedes puedan estimar conveniente, y muchas gracias por la atención y participación. Hasta luego. Saludos a Hasta todos. luego. Gracias.